dato curioso de este salmo: David lo escribió y fue utilizado en la ceremonia que se hizo para traer el arca del pacto desde la casa de Obed-Edom hacia Jerusalén. Y aunque fue utilizado en esa ocasión especial, algunos creen que fue escrito debido a la misma, pero esto no se puede confirmar. Hola, soy Robinson Plaza, un joven cristiano que mientras espera el regreso de Cristo, quiere compartir contigo su experiencia de vida. Viajemos juntos al cielo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes entrar en la presencia del Señor? Aún más, ¿cómo es estar en la presencia ante el Rey Supremo, el Rey de Gloria? Hoy vamos a hablar del Salmo 24. Y sí, sé que tenía tiempo sin subir un video de esta serie de los Salmos. Es por eso que quiero enviarles un saludo a las personas que comentaron el último video de esta serie. Al hermano Luis Herrera, que siempre comenta todos los videos, a Gregory Bernabé, al hermano Jordano Salazar, a Carmen Orellán y a Asunción Sandoval Martínez. Sean bienvenidos a un nuevo video y hoy continuamos con nuestra serie de los Salmos. El Salmo 24 empieza señalando algo que es cierto: Dios es el creador y señor de toda la tierra. Por ende, tiene derecho sobre ella y sobre todo lo que la misma contiene, incluso sus habitantes. Esto erradica la idea de exclusivismo de alguien, ya que todos pertenecemos al Señor, ya seamos judíos o gentiles. También se destaca la profundidad de lo que Dios hace. El hecho de que señale que Él puso las bases de la tierra y las haya afirmado sobre los mares, confirma la profundidad de lo que Él hace. Aún debajo de las aguas que están debajo de la tierra, allí tiene el Señor su fundamento. Teniendo en cuenta esto, no puede el Señor dejar una buena y duradera base en tu corazón. Él quiere profundizar en tu vida, haciendo maravillas en ti y a través de ti. Teniendo esto en cuenta, podemos entender un poco más las preguntas que el salmista hace. En su cuestionamiento se pregunta: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién permanece en su santo templo? Son dos preguntas que nos recuerdan a las del Salmo 15. Son dos preguntas que se resumen en ¿quién puede estar en la presencia del Señor? Inmediatamente se da la respuesta. Vamos a analizar estas características que se mencionan. Número 1. El que tiene las manos y la mente limpias de pecado. En otras versiones dice el limpio de mano y puro de corazón. Les recuerdo que la mente y el corazón tienen una gran relación y la Biblia es consciente de ello. Todo lo que nuestra mente considera, el corazón lo anhela. Por eso se nos dice que debemos cuidar nuestros pensamientos. Ahora bien, ¿qué significa tener las manos y la mente limpias de todo pecado? Las manos son los instrumentos de la actividad. A lo que nos invita el Señor es a no mancharlas con la iniquidad. Es decir, no andar en actividades que ensucien nuestras manos, literal o figurativamente. Mantenerlas limpias equivale a mantenerse recto, y eso va ligado a nuestra mente y corazón. Ser religioso de manera externa puede ser fácil, pero la verdadera religión convierte al corazón y produce en nosotros pureza de pensamientos y una sinceridad en nuestros motivos. Número 2. El que no adora ídolos ni hace juramentos falsos. Otras versiones señalan al que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Y tiene sentido. Adorar a los ídolos es ir tras la vanidad. Es algo que es inútil, pues ellos no hacen nada, y no hacen nada porque no son reales. El hombre de Dios solo toma en consideración lo que es verdadero y real. No anda persiguiendo las cosas vanas de este mundo, sino que busca a Jehová. Por ende, tampoco emite algún engaño. En su búsqueda de la verdad, todo lo que es falso no le agrada recibirlo ni expresarlo. Toma en cuenta el 9º mandamiento que dice: no digas mentira en perjuicio de tu prójimo. ¿Tiene algún beneficio ser así? Este salmo señala que la persona que sea así, el Señor, su Dios, lo bendecirá y le hará justicia. Es decir, esta persona cuenta o disfruta de la aprobación de Dios y por ende recibe el trato que merece por su verdadero carácter. El versículo 6 dice: así deben ser los que buscan al Señor, los que buscan la presencia del Dios de Jacob. En esto consiste la verdadera religión, en buscar constantemente la presencia de Dios y dejarnos moldear por su gloria. Este Rey de Gloria nos quiere llenar de ella. Tenemos entonces que conocer verdaderamente a Dios, tener el deseo día a día de estar en su presencia. Pareciera ser difícil entonces permanecer en la presencia del Señor. Jesús señaló: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La única manera en la que podamos ser limpios es viniendo a la presencia del Señor. En Jesús nosotros tenemos libre acceso al Padre. Cubriéndonos de su gracia y justicia, podemos estar en la presencia del Padre. Él nos hace dignos y, en relación con Él, llegamos a ser limpios de manos,
puros de corazón y libres del pecado. Si hoy tienes el deseo de venir a la presencia del Señor y dejar que Él moldee tu vida, no dudes en venir, porque Él quiere que estés en su presencia. Los que buscamos al Señor debemos ser como Él es. Él es el Rey de Gloria y quiere que su gloria se refleje en nosotros. Abre hoy la puerta de tu corazón y deja entrar al Rey de la Gloria. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por ver este video hasta el final. Te invito a que puedas compartirlo con otras personas. Dejar un comentario sobre tu opinión sobre este tema y también poder suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Que Dios te bendiga. Te recuerdo que mi nombre es Robinson Plaza y te quiero invitar a que viajemos juntos al cielo. Dios te bendiga.